El anuncio del reverendo Elvis Medina anuncia que en 15 días los templos religiosos serán abiertos. Entonces voy a leer la notita de prensa que él hizo el 18 de mayo en base a la desescalada. Y esto es muy importante que la iglesia empiece a ponerle oído, los pastores también, porque esto es por ley y vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Dice el reverendo Elvis Samuel Medina, director de la Oficina de Enlace entre el Gobierno y la Comunidad Evangélica Nacional, anunció en la tarde del lunes que en 15 días, o sea, se está hablando del día 3 de junio, por ahí más o menos, se dará apertura a los servicios religiosos en todos los templos del país. Les informo de manera oficial que dentro de 15 días se dará apertura a todos los templos religiosos. Esto será con carácter único y exclusivamente para cultos dominicales. Número uno, atención iglesia, cuando las iglesias reaperturemos los cultos, va a ser solamente los domingos. Es bueno que usted tenga eso ya en agenda. Solamente los domingos. Dice, durante un mensaje de voz enviado vía WhatsApp, Elvis Medina expresó, además de dichos templos serán abiertos conservadoramente con todos los protocolos sanitarios establecidos para la salud pública y el gobierno, además de los protocolos establecidos en las diferentes instituciones que agrupan la comunidad evangélica, bla, bla, bla. Por lo tanto, pedimos a ustedes el respaldo del cumplimiento de este protocolo. Recuerden que será solo para servicios dominicales. Atención. Además, queremos informar que para dar seguimiento al último discurso del presidente, está prohibida las predicaciones en autobuses y espacios públicos como una medida sanitaria. Esto es un punto interesante. Esto es un punto interesante. Al final de su mensaje solicitó a los hermanos predicadores en los sistemas de metro, autobuses, teleféricos que respeten esta medida y sanitaria. Seguiremos predicando el evangelio como lo hemos hecho hasta ahora. Bien, dice, se recuerda que el cierre de los templos religiosos se llevó a cabo, ya eso es otra cosa. Yo tengo aquí el discurso de él, pero hay un punto que me llama mucho la atención y de eso es que queremos hablar. Se nos está otorgando el derecho a reabrir cultos, pero 1 hora y media a más tardar será el culto. Y yo quisiera saber la opinión de los pastores. ¿Qué piensan los pastores de 1 hora y media de servicio? ¿O qué piensa la audiencia, un culto de 1 hora y media? Me gustaría simplemente tomarle el pulso al pueblo. ¿Qué usted piensa de que el permiso que nos están otorgando de reabrir con todas las medidas protocolares a 1,5 metros de distancia, con lavado sanitario de los pies, lavado sanitario de las manos, con toma de temperatura? Y además de eso, el culto no puede pasar de 1 hora y media. En el audio lo dice así, no puede pasar más de 1 hora y 30 minutos. Me gustaría oír su opinión, su percepción. Los pastores que están en la sintonía, que nos puedan hablar, que nos puedan dar alguna expresión, nos gustaría saber. Saludos a la familia Hernández del barrio La Paz, Alberto, Iris Hernández, la familia Hernández durísima, siempre con la indetenible, siempre con la parada del mediodía. Gracias. Dice, bueno, yo no veo bien lo que Aurelina Bonilla me escribe. Bueno, ella saluda desde Italia, nos envía saludos, gracias. No veo a Felipe, no, lo que pasa es que Felipe está en la radio, estamos haciendo radio vía telefónica por el momento. Y yo creo que esa es la tía de Felipe, Aurelina Bonilla, ¿verdad que sí, Felipe? Esa es la tía, bendiciones para ella. Sí, dice que qué es lo que pasa, que no te ve en la radio. Sí, estamos Lo que aquí. pasa es que nos hemos turnado, la semana pasada vino Felipe, ahora estoy yo. Elizabeth Mejía del Orbe nos saluda, bendiciones. Mercedes Sedano de Pensilvania también, gracias. Yolanda Hernández nos saluda también, gracias. Qué bueno. Estoy esperando que ustedes me den su opinión. El Joaco desde Jamaica, Queens, también reporta sintonía. ¿Qué creen ustedes de esta medida de que redujamos los cultos a 1 hora y 30 minutos? Esto me gustaría oír su opinión. ¿Qué ustedes piensan de esta medida?
Porque la medida de seguridad, la medida de protocolo, yo le voy a decir que es obligatorio, es mandatorio y todo, pero reducir el culto a 1 hora y media, eso me gustaría ver los pastores que opinen. O me gustaría ver la misma iglesia que opine. Los hermanos de la congregación que ustedes creen de esa medida, lo va bajar el culto a 1 hora y media. Además de las medidas protocolares, además del distanciamiento físico, el culto debe ser no más de 1 hora y media. Dice el audio 1 hora, máximo 1 hora y media. O sea que esto va a crear una limitante en la alabanza, una limitante en la predicación, una limitante en muchísimas cosas. Y quisiéramos oír la percepción de la iglesia, Felipito. ¿Qué usted piensa de eso, Felipito? Bueno, eso es un tema muy complejo y difícil, pero creo que como está el asunto, esto es como cuando tú vas a una casa y te brindan algo de comer, del único que está comiendo, te pasa el plato, coge un poquito, entonces tú tienes hambre, tú te quieres comer toda la comida, pero lamentablemente la comida no es tuya, tienes que ajustarte y cogerle un poquito. Nos está enseñando muchas cosas con esto. Pienso que debemos reajustar nuestros cultos porque antes uno iba y uno lo tomaba un poquito tranquilo, porque en la casa de Dios hay cierta libertad. Hay libertad en la casa de Dios, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ahora con estas medidas, nosotros acatando, si queremos obviamente obedecer, que eso es un tema que... Ese es un tema también. No todo el mundo va a ajustarse, aunque mal le vaya, pero los que queremos andar en obediencia con Dios y con las autoridades, vamos a tener que limitar muchas cosas. Hay cosas que va a haber que serían importantes, pero no son esenciales en este tiempo del culto a Jehová. Yo creo que debemos concentrarnos en darle la mejor ofrenda, que empieza en la casa, estar seteadito, porque obviamente que congregarse es muy importante, pero hay que ajustarse. Sería, en este tiempo creo que sería culto como, básicamente como de usted mismo que predica en series, sería no quitando la vida del espíritu, pero creo que sería ajustar ciertas enseñanzas, por ejemplo, enseñanzas puntuales que la iglesia debe recordar para poder, que si se termina el tiempo ya, ¿verdad?, la gente pueda estar tranquilo de que volverá a recibir la palabra. Y yo creo que la iglesia debe convertirse ahora en escuelas para enseñar ciertos principios. Lo digo a medida de análisis, no porque debe ser así, porque el Espíritu de Dios es el que tiene la última palabra, pero ahí el predicador o el que dirige va a tener que sujetarse a 1 hora y media si quiere obedecer, si no va a tener ciertos encontronazos en este sentido, que es difícil por este tema, de verdad que sí. Es un tema incómodo. Los hermanos que nos llaman por el 525-3233 normal, es el teléfono que el pastor Felipe está usando. Llámenos por WhatsApp al mismo número, agrégalo a su celular, 809-525-3233. Entonces nos puede llamar vía WhatsApp y podemos tomar su llamada al aire también. O sea, para que no vayan ya a llamar normal y le va a aparecer que no le cogen la llamada. No, es que estamos usando el distanciamiento de manera tal que en cabina estoy yo solo y Felipe está en la oficina y desde allá le estamos haciendo radio. El número de WhatsApp es el mismo, 809-525-3233. Nos puede llamar por ahí también, es gratis y podemos tomar su llamadita. Tengo un audio de Gilberto Saya que nos da una opinión y podemos tomarla de inmediato. Vamos a ver qué piensa el pueblo, porque le estoy diciendo que para mí eso es quizás la parte más complicada. A mí que el número baje no me quita el sueño.
de Jehová son los pasos del hombre y él controla todas las cosas, pero que te metan el culto a 1 hora y 15 minutos y 20 minutos, eso sí me tiene un poquito como, me gustaría ver la opinión del pueblo. Deja ver qué dice Gilberto. Pastor, qué alegría verlo de nuevo en la radio, que Dios me lo guarde, bendiciones para todos. Yo diría, pastor, que lo más importante es la vida de cada uno de nuestros hermanos y de cada ser humano. Entonces, Dios es un Dios de orden y la palabra nos manda a que nos sometamos a toda autoridad. Toda autoridad viene puesta por Dios y yo voy que tenemos que seguir las órdenes de las autoridades. Si ellos están dando esa orden, seguirla y tener precauciones en todo. Y nosotros somos los que tenemos que dar un ejemplo de orden y de someternos a lo que dicen las autoridades, porque ellos lo dicen por el bien de todos y seguir hacia adelante. Y el tiempo es de Dios, pero este es un tiempo que merita cuidarnos. Y yo voy de acuerdo que sigamos las instrucciones que las autoridades dan, porque Dios dice que nos sometamos a todas las autoridades y es un tiempo para cuidarnos todos. Dios le bendiga y hacia adelante. Ahí está la opinión de Gilberto Sayas. Yo estoy de acuerdo con Gilberto en prácticamente todo lo que dijo, pero mi preocupación es el horario del culto, o sea, el tiempo del culto. Por ejemplo, 1 hora y 15 o 1 hora y 20, máximo 1 hora y media. Cuando nosotros, por ejemplo, como iglesia, nuestros cultos duran 3 horas, muy normales, 1 hora y media de alabanza, 1 hora y media, 1 hora de predicación, los anuncios, todo, hay libertad. Mientras sea así, yo digo, bueno, bien, pero dice doña Gela, que siempre aporta y dice su pensamiento, voy a leerlo, dice doña Gela, Dios le bendiga, pastor, a mi entender creo que ha sido una medida muy drástica, pero es una ley por precaución. Lo que hay que hacer es saber controlar el tiempo y los hermanos que lleguen temprano. Ese es otro tema que vamos a tener que vencer. Tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. De acuerdo con Gela, lo que Gela dice, doña Iris Hernández dice, yo en lo personal lo veo mal, porque si ya estamos tomando medidas necesarias, porque tiene que ser tan poco tiempo, ya que otras instituciones laboran por mucho más tiempo. Ahí está. Por ejemplo, tú vas a un supermercado y tú puedes durarte la mañana entera si tú quieres. No llamen por el número normal, mis hermanos, llamen por WhatsApp, pónganlo en su celular, o que Felipe llame por WhatsApp también, podría ser. Aún con llamada por WhatsApp entran los mensajes, ¿verdad que sí? Está bien. Ok, en este caso, lo que Iris dice, yo en lo personal lo veo mal, porque si estamos tomando medidas, y yo estoy ahí de acuerdo con Iris, porque esa es mi preocupación. O sea, es el culto a Jehová. Las medidas de protocolo sanitario, yo estoy de acuerdo, que se tomen todas, y nosotros estamos ya trabajando en eso. Y déjeme decirle que nos va a costar asimilar muchas cosas, y tenemos que empezar temprano. Como dicen por ahí, el que tenga las lágrimas profundas, que empiece a llorar temprano, porque nos va a costar llegar temprano, higienizar los pies, higienizar las manos, tomar la temperatura y entrar a los templos también. Entonces, si el culto dura 1 hora y media, y usted llegó tarde, usted se perdió la mitad del culto. Vamos a tener que superar la puntualidad a rajatabla, como dicen en el campo. Y bueno, dice Wendy, una pregunta que yo no se la puedo responder. Dice, ¿qué va a pasar cuando la presencia del Espíritu Santo se desate en las iglesias? Pasarán dos cosas. Obedecemos a Dios, obedecemos a los hombres, una de las dos. Una de esas dos cosas puede pasar, pero yo no le puedo decir qué va a pasar. Dios le bendiga, buenas. Sí, soy yo, Clemente. Mi hermano Clemente, siervo de Cristo, adelante.
creo que es una medida abusiva con todo respeto. Ellos no deben meterse con horarios que duran los cultos. Si dieron permiso ya lo dieron. Eso es un bien para que se cometan futuros abusos. Tengan cuidado, autoridad, tengan cuidado. Los perdonamos porque es un coronavirus. Por favor, oiga eso. Ellos no pueden hacer eso. Ellos deben dar a orden ya de que es domingo. ¿Por qué fue el límite? Eso se fue pasado, inmiscuirse en cosas que no debe ser. Ahora, es una medida impía, de autoridades impías. ¿Qué vamos a hacer? Aceptarla a que no querramos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, mi hermano Clemente. Miren, en España ya en España ayer hubo culto en muchos lugares, muchas iglesias se prepararon y empezaron sus cultos. Pero escuche esto, allá no se le limitó el tiempo y eso cuando yo oí eso dije, wow, es una bendición. Porque aunque es verdad que se va a limitar el número de personas, por ejemplo, las iglesias vamos a trabajar con más o menos un 20, un 25% de la iglesia. Le voy a dar un ejemplo y no se asuste porque esta es la real, ya nosotros hicimos la métrica. Una iglesia de 100 miembros tendrá capacidad más o menos para 15 personas. Si aplica el distanciamiento social, tendrá capacidad más o menos para unas 15 personas. Es fuerte oír eso. Entonces, ok, está bien, 15, pero tenemos libertad de hacer el culto y podemos hacer el culto con alabanzas vivas y podemos danzar y podemos festejar y podemos cantar, pero 1h15, máximo 1h30, bueno, eso es un tipo como de pie en el cuello. Saludos para Carla, que está en sintonía. Gracias, Carla, por estar en sintonía. Dice Iris, yo creo que comenzará la persecución de la iglesia, ya que muchos no se someterán a eso. Yo también creo eso. Y tengo que adherirle algo a lo que Iris dice. Creo también que esto va a generar que muchas iglesias no se sometan a esas reglas y generen problemas después. Porque van a empezar a perseguir o a cerrar iglesias. Usted no se somete, le cierran la iglesia. Usted no se somete, le cierran la iglesia. Entonces, es un poco incómodo, señores, porque son leyes que se están estableciendo. Claro, esta ley es en esta fase pandémica, porque hay tres fases. Fase pandémica, fase pospandémica y fase normal. Estamos en la fase pandémica todavía. Después de la fase pandémica viene la pospandémica, que ya ahí se van a ir cambiando las reglas hasta que volvamos a la normalidad. O sea, desescalando gradualmente llegaremos a la normalidad. Pero la primera etapa es lo difícil, la que vamos a empezar. Y me gustaría simplemente oír las opiniones. Si algún pastor está en la radio, le mandó una nota de voz a los pastores de la radio, porque me gustaría oír su opinión del tema, porque este tema nos va a tomar tiempo en radio, en redes, en televisión, hablarlo con la iglesia, porque si los cultos van a ser tan cortos, los hermanos deben aprender a llegar más temprano. Si se van a limitar las capacidades de los templos, como se van a limitar, por ejemplo, una iglesia que tenga 150 miembros, en el distanciamiento social le van a caber 30 personas. ¿Usted está escuchando? 30 personas le van a caber. Eso pone a cualquier predicador o pastor a pensar. Entonces, ¿cómo atiendo a las otras 120? Bueno, pues tendré que multiplicar el culto. Entonces, ahí viene otro protocolo, otro movimiento. Hay que desinfectar el piso, desinfectar la silla, hay que desinfectar los instrumentos, hay que organizar la hora de entrada, la hora de salida. Es un nuevo tiempo que tenemos que irnos adaptando. Brígido Frías dice, Dios le bendiga, entiendo que es poco tiempo, porque si se va a llevar el protocolo, ¿por qué lo ponen tan corto? Dice él. Elida Reynoso, Dios le bendiga, tenemos que someternos y para saludarnos uno con otros. Pregunta ya, no habrá saludo. Los saludos serán de lejos así. No habrá saludo.
No, los llamados tendrán que, nosotros tenemos ya lo tenemos listo. Nosotros tenemos nuestro protocolo listo prácticamente. Ahora empezar a trabajarlo para que la gente lo asimile. El AINE dice, wow, y se podrán hacer varios cultos al día. Yo creo que eso es lo que va a tener, vamos a tener que hacer algunas iglesias, varios cultos al día, siempre y cuando tengamos membresía para hacerlo, digo yo, porque por ejemplo, una iglesia que tenga 40 miembros, hay iglesias que tienen 40 miembros, una iglesia de 40 miembros con el distanciamiento social, depende del templo que tenga, si el templo es grande, puede ser que coja 15 personas. Dios le bendiga, buenas. Dios le bendiga, hermano pastor. Mire, lo que tenemos que hacer en la iglesia es unirnos en oraciones para que Dios le cambie la mente al presidente, y la última palabra la tiene Dios. Dios puede cambiar el horario. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Tienes razón. Por WhatsApp, deja ver, tenemos... dice Wendy que eso es un plan de las tinieblas. Gilberto Saya envía otro audio. José Gutiérrez, mi hermanito, está en sintonía, gracias. Dice, ay papá, aquí me acaban de tocar una tecla. Dice, mi pregunta es, ¿qué están haciendo los pastores concerniente a eso? ¿No están haciendo algo aparte de orar? Ese es otro tema que posiblemente el miércoles lo tratemos, el tema del protocolo pastoral, el protocolo para las iglesias, porque nos van a poner los ojos encima y como reunimos personas, ustedes no saben la presión que eso tiene sobre nosotros los pastores, porque tienen los ojos. Esto no diga que yo soy primo de fulano y que estoy pegado con sultano, no, todo el mundo tiene que cumplir con las reglas. Dice Gela, pastor, si no se permiten varios cultos al día, entonces habrá que turnar a los hermanos cada domingo. Eso es una posibilidad, pero es posible que se permitan varios cultos al día, pero tiene que haber una hora de separación entre un culto y otro, Gela. Por ejemplo, si el culto es de 8 a 9 y media, el segundo tiene que ser a las 10 y media, porque hay que desinfectar toda la silla y el piso. Hay que limpiar otra vez todo, como si fuera nuevo. Tomamos llamadita. Dios le bendiga, buenas. Dios le bendiga. Soy yo, pastor, otra vez, repite. Oiga, pastor, esa medida tan importante no debe ser tomada por el Congreso impío solamente. Deben invitar una comisión de la Asociación de Pastores Cristianos, sean más justos, son jueces y parte. No, eso no puede ser. Usted no puede decidir por los cristianos. Esto es así que, dice la Biblia, no es con espada ni con ametralladora, es con el Espíritu. Yo no puedo comprar el Espíritu Santo. Porque ellos no pueden a los cristianos imponerle a la mala. De acuerdo. Los impíos no pueden decidir por los cristianos. De acuerdo. 100% No somos locos, estamos alentados ya. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la pregunta de Iris es una pregunta que me gustaría que los pastores pudiéramos consensuarla, sea por una videollamada, sea por Zoom, porque ciertamente esto nos va a demandar a nosotros hacer ajustes físicos y económicos, también porque hay que mantener la iglesia higienizada. Oiga, desde los zapatos, las manos y temperatura, hay que comprar termómetros digitales para medir la temperatura. Hay que tener una alfombra con un cloro que sé yo cuánto para limpiar los pies. Y hay que tener alcohol para limpiarle las manos a todo el que entra. El distanciamiento dentro del templo igual. Todo el mundo con mascarilla dentro del templo, excepto los que están ministrando en este caso. ¿De quién es el audio? ¿De quién? Ah, de Gilberto, dale. Pastor Gilberto Saya de nuevo. Es un poco difícil porque usted sabe que el tiempo está limitado y en realidad
es verdad, es muy poco tiempo, pero hay que ser sabio, porque detrás de todo esto, acuérdese que la guerra es espiritual. Detrás de todo esto hay un espíritu que no es de Dios. El gobierno, el mundo, no andan dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos lo que pueden es venir una persecución, como usted dijo ahora mismo, cerrar la iglesia, entrar la policía, arrestar 2 o 3 personas, viendo que están fuera del orden, y se puede armar un caos. Por eso es que hay que pedirle a Dios, y estamos en oración, de que Dios le dé sabiduría a todos los pastores, que la sabiduría venga de arriba, de lo alto, para que le dé el conocimiento de cómo actuar en estos tiempos tan difíciles. Porque si nos ponemos a ver, esto es un tiempo de persecución, como antes. Antes lo mataban a los cristianos y los perseguían. Ahora quizá la persecución es diferente, cortando el tiempo del culto, poniendo muchas restricciones. Y eso es lo que yo veo, que hay que ser sabio, andar con sabiduría, y que Dios le dé la sabiduría a los pastores, cómo actuar y cómo dirigir al pueblo y cómo dirigir el rebaño. Dios le bendiga. Amén. Saludos a José Luis Restituyo, que nos pregunta cuál es el tema. El tema de hoy es el protocolo para las iglesias, sobre todo en el horario. Nos están, el gobierno, conforme a una reunión con las iglesias o los concilios grandes, nos están limitando el culto a 1 hora y media máximo. O sea, ese es el tema. ¿Está usted de acuerdo con esa medida o cree que debemos solicitar que se nos extienda a 2 horas por lo menos? 2 horas yo creo que sería más o menos, podríamos manejar el culto. Por 1 hora y media, de verdad que va a ser un reto para muchas iglesias, sobre todo por el punto de la puntualidad dominicana. Paula Infante nos saluda desde New York, saludos para ella, gracias. Pido mucho la oración, Paula, así que no me suelte. Eduardo Macea, siempre con nosotros, saludos para ti, siervo de Dios. Tenemos otro audio de Rosa y de Johnny también. Vamos a ver. José. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Espero que se encuentre bien y que esté bien. Va a ser un poco difícil, pastor. Va a ser muy difícil, pero tenemos que obedecer. Yo estoy de acuerdo, no de más, pero en la hora es muy poco tiempo. Claro que sí, lo reconocemos que es así. Pero la última palabra la tiene Dios. Orar, pastor. Pero ya eso es demasiado. Que Dios le bendiga y que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos. Bendiciones, pastor Rafi. Hay cosas que yo no entiendo en la vida. ¿Por qué las actividades políticas no se suspenden cuando las están haciendo día a día? Entonces quieren suspender las actividades cristianas, cuando verdaderamente la iglesia tiene que estar de pie, unida, en un solo cuerpo, orando para que Dios tenga misericordia y siga teniendo misericordia sobre esta República Dominicana. Bendiciones. Bueno, amén. Dice Wendy, para la Iglesia Católica eso es normal. Déjame decirle que en la comisión se reunieron en Palacio las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica también con el gobierno. Y la medida de que se extienda un poquito más fue una iniciativa evangélica. Pues las misas católicas son 1 hora, como quiera. Pero los cultos cristianos evangélicos no. Es muy difícil que un culto evangélico dure 1 hora, muy difícil. Porque alabamos con libertad, predicamos con libertad, hacemos llamado, oramos por los enfermos. Muchas veces hay manifestaciones del Espíritu Santo, hay palabra profética, todas esas cosas. Entonces meter eso en 1 hora y 30 minutos, más un problemita que tenemos nosotros, hablamos ya como dominicanos, es el problemita de la puntualidad, que tenemos que empezar a trabajarla desde ya. El dominicano, si le dicen a las 8, llega a las 8:40. Entonces tenemos que superar eso, porque ya a las 8:40 el culto va por más de la mitad prácticamente. Más de la mitad va del culto. O sea, ya la alabanza, ya el predicador está en la plataforma para predicar. Porque la alabanza van a ser 35 o 40 minutos como mucho. Fíjese usted, o sea, cómo nos va a variar el culto, la ofrenda de adoración al Señor, esta medida. Para mí, muy
todavía muy radical y muy incómoda. Todavía estoy maquinándola y de verdad hablaba con Willy, que es el director de la alabanza, y decía, Willy, ¿cómo lo haremos? Y dice, bueno, pastor, también nosotros estamos dándole vuelta a la cabeza cómo lo haremos. Porque en 4 alabanzas se te van a ti 25 o 30 minutos. ¿Entiendes? Entonces, si tú vas a recoger ofrendas en el culto, el tiempo de las ofrendas es un tiempo de la adoración también, que te va a tomar un tiempo. Entonces, después viene la palabra, los llamados hay que revisarlos. Es interesante el tema. José Luis Restituye dice, no estoy de acuerdo porque para alabar a Dios no se debe medir el tiempo es de Dios. Bueno, Mercedes Pilar, muy cierto, bendiciones. No sé dónde nos escribe Mercedes Giraldo de Rodríguez. No sé de dónde nos escribe, pero díganos desde dónde, si nos gusta. Miren, mis amados, este tema va a tomar mucho tiempo. Marisol Hernández me escribe por Facebook. Si me escribe por WhatsApp, te lo agradezco. Pásalo a WhatsApp, porque por Facebook yo no veo bien las letras por la distancia de la pantalla. Dice, Dios le bendiga, pastor, es difícil la situación. Ahora es cuando tendremos que aprender a administrar el tiempo, sobre todo los que llegan tarde, pues muchos saldrán de su casa y cuando lleguen al culto lo encontrarán cerrado, porque ya se habrá acabado el culto. Lo pude leer, se vio. Gracias. Ese es el tema que posiblemente el miércoles tratemos, el tema de la puntualidad en el culto. Pero yo insisto, y muy posible convoque a varios pastores para que hablemos del tema, porque hay unos lineamientos protocolares que hay que revisarlos para nosotros aplicarlos correctamente, porque una iglesia que no lo aplique va a afectar a otra iglesia que aún lo esté aplicando, porque nos van a ver como un todo, y realmente somos un todo, somos un cuerpo, y nos debe preocupar que todas las iglesias andemos en orden, que todas las iglesias acatemos los lineamientos, no sea cosa que una iglesia sí, otra no, y por una, como dicen por ahí, paguemos todos. Esto que le estoy diciendo no es un cuento, es real. Tenemos que sujetarnos a este lineamiento en esta fase que se llama fase pandémica. Después vendrá una segunda fase, se llama fase post-pandémica, y después vendrá la fase que se llama fase normal, cuando todo vuelva a la normalidad. Pero mientras tanto, tenemos que reajustar horario de llegada y también reajustar el tiempo del culto y la posibilidad de multiplicar 2 o 3 cultos al día conforme al número de la congregación. Yo les voy a decir algo, esto es igual para todos. Lo que tenemos iglesia un poco más grande, tenemos un problemita más grande, pero los que tienen iglesia pequeña tienen un problema también. Porque según el Maco La Pedra, como dice un pastor amigo mío, lo mismo, si una iglesia tiene 50 miembros y le ponen el distanciamiento social, depende del local. Si el local es amplio, bueno, puede ser que quepan 25. Pero si el local no es amplio, lo que le van a caber van a ser 8 personas en ese local. Con el distanciamiento de 1,5 metros, 1,5 metros de distancia. O sea, que 1,5 metros de distancia a la redonda, hacia el frente, hacia atrás y hacia los lados también. No es un maíz, como decimos en buen dominicano. O sea, esto no es algo tan sencillo como se ve de afuera. Es 1,5 metros hacia el frente, 1,5 metros hacia el lado y 1,5 metros hacia atrás. Si yo le digo a usted que nuestro templo tiene capacidad para 900 personas, y si yo le digo a usted cuántas sillas ahora con este protocolo caben en el templo nuestro, usted se le va a ir el apetito, como a mí se me está yendo. Porque vamos a bajar, vamos a reducir a quizás menos de un 20% la capacidad, o un 20% más o menos la capacidad de la iglesia, usando las medidas del gobierno, sometidos al orden gubernamental. Entonces esto va a tocar una disciplina que hay que reaprender, que hay que aprender, y nos va a costar un tiempito asimilar. Mercedes Pilar nos escucha desde el Bronx, Altagracia Lluveres, bendiciones. Después, bueno, Dios sabrá, hace 2 o 3 días, hacer 2 o 3 cultos al día, si no eso,
sino eso, la expresión, ¿esta expresión? Bueno, no entendí bien lo que me quiso decir Altagracia. Última llamadita de la hora, porque es una hora y ya se está agotando. Adelante. Dios le bendiga, mi amado pastor. Adelante, mi querida hermanita. Pastor, yo no estaba en la casa, yo no lo estaba escuchando el programa, llegué ahora mismo. Ay, mi querida, usted llegó tarde hoy ya. Ah, no, pues está bien, espero en Dios que no llegue tarde cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Bueno, pues manténgase atenta, ¿oyó? Amén, amén, pastor, pues está bien. Un abrazo, mi querida. Llegó tarde porque ya el tiempo se nos acabó en la radio.